La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, por las dudas, nuevamente, que tengas un feliz 2022, o por lo menos lo más leve posible. Pinta un año, como todos los años en la Argentina de las últimas décadas, muy complicado. Vamos a pedirle a nuestro director una imagen de la semana, el presidente Alberto Fernández ahí con el ministro de Economía Guzmán, a ver si lo tenemos, en el Salón del Bicentenario, bueno, haciendo un anuncio de que no vamos, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí Guzmán explicando, qué sé yo, ¿no? Que, bueno, el presidente diciendo que la deuda es un problema muy serio, sí, obviamente siempre es un problema serio, no hay ninguna duda, pero asegurando que de ninguna manera está la palabra ajuste dentro de las negociaciones con el Fondo Monetario. Ahí hay un problema, porque aparentemente Alberto Fernández entiende que si no se llega a un acuerdo con el Fondo, que a todo esto no se entiende por qué no se llegó hace mucho. En marzo vencen un montón, una troja de dólares que Argentina no tiene. No tiene. Y a diferencia del año 2006, donde Néstor Kirchner impuso una épica de nosotros nos independizamos al fondo, agarramos, le pagamos, le tiramos, eran como 10.000 millones de dólares que Argentina, teniendo un acuerdo con el fondo, tampoco tenía que pagar todos juntos, un montón de plata. Pero Néstor Kirchner le tiró los billetes en la cara al Fondo Monetario y ahí se inauguró, ya existía, pero se aprovechó de la épica de la independencia del fondo. Nos sacamos de encima la tutela del Fondo Monetario. Bueno, esto es un discurso que en la Argentina, no solamente en la Argentina, en otros lugares de América Latina, sobre todo en otros lugares del mundo, siempre pegó, ¿no? Contra el ajuste del Fondo Monetario. Nadie sabe muy bien de qué se trata el ajuste del Fondo Monetario, porque en general lo que pide el Fondo Monetario son que los estados hagan cosas para que la economía se normalice, pueda volver a crecer y pueda garpar. O sea, en el fondo, lo que está pidiendo el fondo es una economía con la que los argentinos sueñan. No los que están en el gobierno, pero los argentinos normales soñarían con tener un gobierno con las cuentas ordenadas, sin inflación, con crecimiento. Pero bueno, evidentemente a la política esto no le gusta. Entonces esa épica que funcionó, ahora te recuerdo, ¿no? La épica de Néstor Kirchner funcionó perfecto porque le pagó, le tiró los billetes en la cara al fondo y después tuvo que ir a pedirle a Hugo Chávez que le preste la misma plata que el fondo nos cobraba intereses de 4% anual, Chávez nos cobró 15% anual, o sea, casi 4 veces más. Todo esto nos costó a los argentinos 2.000 millones de dólares por esta propaganda de épica antifondo monetario. Bueno, yo quiero que veas la última encuesta, ahí la tenemos de la Universidad de San Andrés, en donde, entre otras cosas de acuerdo o desacuerdo, se pregunta, acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? O sea, que haya un acuerdo con el Fondo Monetario. Acá lo tenés. Fíjate el desacuerdo, ¿no? El desacuerdo, 12, y muy desacuerdo, 12, da 24. O sea, tenés un 24% de los argentinos que no quieren acuerdo con el Fondo Monetario. A ver, más o menos los votantes de la Cámpora. Mucho más no es. Y quiero que veas, esta te la mostramos también, esto es de diciembre, esto es de noviembre, de D'Alessio Erol Berenstein. Quiere que se llegue al acuerdo con el FMI. El 90%
dice que sí. El 90% de los argentinos a nivel nacional quiere que se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario, de los cuales, bueno, son prácticamente todos los votantes de Juntos por el Cambio y el 85% de los propios votantes del Frente de Todos. O sea, la gente entiende, y yo me pregunto, la gente entiende, me pregunto, ¿qué pasaría si se pudiera elegir como candidato al Fondo Monetario para que maneje la economía? Podríamos llegar a tener una sorpresa, que la gente le confía más al Fondo Monetario que a estos gobiernos. Incluyo, lamentablemente, al gobierno de Mauricio Macri, que tampoco supo resolver el problema de la Argentina. O no supo, no quiso, no pudo, nunca quedó claro porque no lo explicó Mauricio Macri. Por eso yo creo que esta épica ya no funciona más. Cuando el presidente nos dice no va a haber ajuste en la negociación con el Fondo Monetario, lo que nos está diciendo es, muchachos, yo no sé si quiero arreglar, yo no sé si Cristina me deja arreglar, no me queda claro. Es simplemente épica. Y la pregunta, nos vamos a hacer ahora esta pregunta porque nos vamos a sentar ahora con Fernando Iglesias, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, es la oposición. Se enganchó en la propuesta de debate de Alberto Fernández de si iban a la reunión o no iban a la reunión, que iba a ser, por supuesto, un show político para echarles ahí frente a las cámaras la culpa. Ustedes tomaron la deuda y ahora el pueblo la tiene que pagar. Háganse cargo. Y quedó en eso la discusión, si iban o no iban. Y no, por ejemplo, ¿qué hacer para que la deuda... A ver, es lo último que te digo. Ningún país normal del mundo, incluso países más endeudados que Argentina, que los hay muchos, paga su deuda. Todos los países, cuando viene un vencimiento, van y lo renuevan con otros prestamistas, con el mismo prestamista. Nadie paga la deuda con reservas, con la sangre del pueblo trabajador y estupideces por el estilo. Simplemente la Argentina, porque la Argentina es un desastre. Y la pregunta es si la oposición, en lugar de engancharse en si voy, no voy, si me presento, no me presento, y ya habría un debate interno entre halcones y palomas, si no tendría que de una vez decir, bueno, muchachos, si hacen esto y esto y esto, que es lo que no supimos hacer nosotros, se acabó el problema del Fondo Monetario, se paga la deuda, se consigue quien te preste y se acabó el problema. Pregunta, ¿qué vamos a hacer? Quédate en esta hora de Maquiavelo. Fernando Iglesias, que es diputado, es, yo te diría, una de las voces más presentes y más valientes de la oposición. Y yo empiezo a preguntarte, vos sos un tipo que, yo te diría uno de los pocos pensadores de la política, pero te voy a preguntar no cómo pensás, sino cómo te sentís. En La Plata, los políticos del peronismo y de Juntos por el Cambio votan la reelección de los intendentes. Cuando hay que votar no o subir impuestos, 2 diputados se van a pasear de viaje, una de ellas a Disney. Ya tuvimos las primeras cotizaciones, algunas permanentes, otras para dar quórum y permitir leyes de... La gente que votó a Juntos por el Cambio está muy caliente. Yo te digo, de algunos que yo escucho, te digo una frase que yo la escucho mucho en Capital Federal, ¿no? De tu distrito. Estuve entre votar a Milei y votar a Juntos por el Cambio, pero voté a Juntos por el Cambio. Y ahora te dicen, pero ¿por qué no lo voté a Milei? Lo primero es que estoy completamente de acuerdo, entiendo el enojo y creo que desde que se ganaron las elecciones, a partir del festejo que se hizo mal, en adelante se cometieron toda una serie de errores que no hay que cometer. La oposición. Por parte de la oposición, sí. Vos mencionaste algunos, salió bien de presupuesto porque salió bien, podía haber salido mal. Sí, hay muchísimas cosas para criticar y para corregir. También es cierto que las condiciones son las que son. El peronismo
es un partido, como se dice en politología, catch-all, que básicamente quiere decir agarro todo, lo que venga. Por lo tanto, te obliga a vos a hacer alianzas lo más amplias posibles. Y Claro. cuando vos ampliás todo lo posible, porque no te sobra nada, y bueno, te pasa que... Claro, qué sé hay yo, muchos que se preguntan, ¿no? ¿Pueden convivir ideas de Margarita Stolbizer con las ideas de un López Murphy, por ejemplo? Y suena difícil. Mirá, probablemente Margarita Stolbizer en un país normal sería parte de un partido socialdemócrata y López Murphy sería parte de un partido liberal y otros serían parte de un partido conservador. Y hoy tenemos que estar... Si nosotros nos dividimos, si no armamos una coalición, le entregamos el país al peronismo. Yo me permito recordar que cuando se hizo eso, en el 2011... Cristina ganó con el 54% de los votos, segundo fue Wiener con 17%. Y no solo eso, sino que toda la oposición fue una oposición, entre comillas, peronista. Wiener fue el segundo, tercero Ricardo Alfonsín, Sí. cuarto Rodríguez A, quinto Duhalde. ¿Queremos volver a eso? Yo creo que no. Entonces, si nosotros no queremos volver a eso, tenemos que tratar de ser lo más amplios posibles, lo que implica asumir riesgos y que de repente te aparezca uno que panquequea, que aparezca un irresponsable que se va de viaje. Pasa eso, no lo justifico. Pues es que hay mucha gente que me pregunta y yo no tengo la respuesta. Esta mujer que se fue a pasear a Disney en el momento clave, ¿realmente no sabía o hubo alguien, digamos, que le financió el paseo a Disney? No, no creo. Yo en eso no creo. En absoluto creo Y eso. muchos te dicen, ¿por qué no la hicieron renunciar? Bueno, eso es una cosa que tendrá que discutir cuando ella vuelva, la Unión Cívica Radical, que es su partido. Ah, ¿no? ¿Sigue paseando? Y la verdad que no lo sé. Y nosotros, hubo una propuesta de Patricia Bullrich también de expulsión de presidenta del PRO, de que se le pidiera la renuncia al diputado del PRO que estaba de viaje, mucho más justificado porque Que a había veces ido- Álvaro González, Álvaro González. que se fue a Alemania. Por ahí uno dice, bueno, más No, justificado. porque- era el casamiento de la hija. de la hija. Sí, bueno, pero en un momento de Yo la no lo estoy Argentina muy justificando. crítico. Digo que hay una diferencia entre irte a Disney y otro Sí, ahí. Y después bien. no pudo volver porque, bueno, ok. Igual yo repito, no lo justifico y repito el planteo. Pero volviendo atrás, yo entiendo esa crítica, es razonable. Vamos a tener 2 años complicados y nada va a ser fácil. A mí me parece, yo he sido de los primeros en criticar todas estas cosas. Si me seguís un poquitito, sabés lo que dije sobre el presupuesto, sabés lo que dije sobre el aumento de impuestos. Nosotros votamos en contra, digámoslo claramente, nada más que obviamente ellos lograron imponerlo. Pero yo he sido el principal crítico de la reelección de los intendentes, el principal, o uno de los principales críticos, de los primeros que salieron a criticar todo esto. Porque la sensación Ahora, que dejó dicho mucha esto- gente es, mira, nos hacen un show de la grieta, pero después, No, eso no es así. cuando se trata de sus impuestos, su recaudación, su No, eso no es así. poder, Eso ahí es se ponen injusto. todos de acuerdo. No, eso es injusto porque nosotros hemos votado, nos hemos comprometido a no votar aumentos de impuestos y hemos votado siempre en contra. Podemos tener la mayoría o no, depende de lo que esté en el medio, que no pertenece a Juntos por el Cambio, que se corre por un lado y para el otro. Miren un poquito ahí, a los partidos provinciales, a los muchachos de Schiaretti, no, miren un poquito ahí. Ahora, yo creo que además, y esto, así como soy muy crítico con respecto a la dirigencia, me gustaría hablarle a esa gente que está así. Yo creo que hubo, después de las PASO y del resultado excepcionalmente bueno de las PASO, una euforia injustificada. La idea de que ahora nos comemos la cancha, en la segunda vamos a sacar más votos todavía, le vamos a pasar por arriba, vamos a tener la mayoría, vamos a sacarlo a Massa. Es decir, hubo una euforia razonable. Bueno, eso no pasó. Fue un error. Eso no pasó y no va a pasar. Vamos a tener 2 años muy complicados y este tipo de incidentes lamentablemente van a volver a repetirse y vamos a tener que estar peleándola en primera fila para frenarlos a ellos. Qué panorama Es así. difícil, ¿eh? Es un panorama muy difícil y en el 2023, en el mejor de los casos, llegamos al gobierno, vamos a tener una situación como la del 2015, peor desde el punto de vista económico, ojalá mejor desde el punto de vista de que la gente se está dando cuenta que este es un modelo que no va más. Pero fácil no va a haber nada. Ahora, ahí me lleva a la otra pregunta que tenía muchas ganas de hacerte, y yo lo recomiendo mucho, es una columna que escribió Fernando Iglesias en La Nación, ahora un par de semanas, sobre
los consensos, ¿no? Y me sorprendió mucho porque es prácticamente un alegato en contra de los consensos, porque vos ahí contás, decime si me equivoco, enumerás una serie de momentos de la Argentina patéticos, como todos los momentos de la Argentina en los últimos 100 años, en donde hubo consensos que fueron un desastre. No sé, a ver, corregime si... todo el mundo votando a Perón en el 74. Vos decís que hubo consenso por el Cordobazo. No, yo era muy chico, no recuerdo cuándo. A ver, para empezar, yo no estoy en contra de los consensos. Pero digo déjame... que atrás de la idea de consenso se esconde en una Argentina que está acostumbrada a ser gobernada por el partido militar o por el peronismo, que tiene una estructura vertical. Y muchas veces incluso hasta juntos, de alguna forma. Una idea de unanimidad, de que el gobierno representa a todo el país y que el rol de la oposición es no ponerle palos en la rueda al gobierno y todos tenemos que apoyar al gobierno. Bueno, pero hubo consensos que implicaban una opinión pública a favor. Mencionabas el patético caso de las Malvinas también, también el de la convertibilidad, donde yo ahí creo que fue un consenso un poco más positivo, pero no, bueno, por diversos motivos no anduvo. Pero ahí vas al punto de, me parece, del gran debate de halcones y palomas. ¿Qué son halcones y palomas? No sé, tiro un ejemplo. Se lo cita como paloma al jefe de gobierno Rodríguez Larreta y como halcones a Mauricio Macri, Patricia Bullrich, que están más por una oposición más férrea. Y lo que dice Rodríguez Larreta es, para hacer los cambios que hay que hacer en la Argentina se necesita el 70% de la política para lograr consensos. A mí me sonaba muy, muy plausible que esto es así. Faltaría saber qué son los cambios que propone Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, el tema de los consensos me parece que es fundamental porque por eso fracasó Mauricio Macri. Y vos decís, nunca sirvieron y no servirán. Yo digo que los consensos argentinos, cuando la sociedad argentina obtuvo amplios consensos, fueron consensos desastrosos. Hasta ahora en el pasado sí, pero no. Porque... El consenso de que se venía la revolución socialista terminó mal. El consenso de que tenían que volver los militares y que no había que terminar con el terrorismo a como diera lugar, terminó mal. El consenso sobre Malvinas terminó mal. La idea de que con la democracia se come, se cura, se educa, terminó la hiperinflación. La idea de que habíamos entrado en los 90 al primer mundo y que sobraban los dólares y andate de vacaciones a las Seychelles, terminó mal. Insostenible. El consenso bolivariano, que también fue muy fuerte, terminó mal. Digo, ¿estamos seguros que queremos un consenso? A mí me gusta más lo que dice la Constitución, que es que hay un gobierno y hay una oposición. Y la oposición no es necesariamente consensual. Ahora, vos podés hacer cambios, insisto, no me queda claro cuáles son los cambios que propondría Horacio Rodríguez Larreta, pero yo te aclaro, no estoy de acuerdo con la idea de Fernando Iglesias, sí estoy de acuerdo con la idea de Horacio Rodríguez Larreta, me falta simplemente saber qué propondría Rodríguez Larreta. Ahora, yo me permito citar a otro, no sé si pensador, humorista, que es Asís, Jorge Asís, que él dice, no importa, porque en Argentina todos los procesos, siempre, todos los procesos políticos, siempre terminan mal. Ahora, ¿qué pasa si alguna vez hay un consenso de decirle a la gente la verdad? Este país no va, tiene un Estado que es absolutamente infinanciable, que nos quebró a todos y que hay que cambiar todo el sistema argentino y solamente se puede hacer con un consenso muy amplio, con un pacto de la Moncloa. Y ustedes en el 2023 llegan al poder. ¿Vos estarías a favor o en contra de ese consenso? Pero alguien puede pensar que, vamos a suponer que en 2023 el presidente es Macri o es Patricia Bullrich. ¿Alguien puede pensar que no busquen apoyo de otras fuerzas políticas para las reformas que hay que hacer? Eso es intrínseco a todo gobierno. Nadie dice, no, tus votos no los quiero. En el Congreso, tus votos no los quiero. Bueno, muchos dicen que Macri no buscó el suficiente... A mí no me parece. A mí me parece que nosotros logramos hacer toda una serie de cosas. Entre ellas salir del cepo, del default, el pacto fiscal que obligaba a los gobernadores a no subir el empleo público y a bajar ingresos brutos y tantas otras cosas, justamente porque hubo un sector que en ese momento se decía el Frente Renovador,
liderado por Massa, Camaño y toda esa gente que apoyó. Ahora, cuando llegaron las elecciones, ya en el 2017 se dieron vuelta y después terminaron como terminaron. ¿A vos El te Frente parece Renovador que era el punto ese del consenso, se transformó en el Frente Reciclador. Cuando vos ves la estructura actual del gobierno, Sí. ellos Ahí llegaron, te van a decir pusieron algunos... el presidente de la Nación, el canciller, Para pelearse el presidente está de la bien. Cámara de Diputados, el director del... Digo, Para pelear, pusieron dicen todo. algunos que dicen que para pelearse hacen falta dos y que... No, yo no creo eso. Yo creo que para pelearse falta uno. Si yo me paro acá y me la agarro con la cámara o la trompa, él se tiene que defender. Para bailar el tango se necesitan dos, pero para pelearse con uno alcanza, ¿no? Entonces, ese es el problema que hay. Decís que Mira, déjame decírtelo así, Diego. fracasó Diego, por la no cooperación de Massa. no la cooperación de Massa. Yo iría un paso más en el análisis. Yo creo que es iluso. A todos nos gustaría que fuera distinto, pero uno tiene que trabajar con la realidad. La realidad es que hay dos Argentinas. Hay una Argentina que es el país productivo, que es la gente que vive de su trabajo y la gente que da trabajo. Y los empresarios y los trabajadores que viven de su trabajo. Es el país del centro, digamos, de Córdoba, mira, Capital, Mendoza, qué sé lo yo. podés leer en forma geográfica, es el país del centro, lo podés leer en forma social, anda una marcha de Juntos por el Cambio a los banderazos, es el país que trabaja y da trabajo. Anda una marcha de los muchachos, es lo que Sí, yo llamo... Juntos por el Cambio marchan el sábado, domingo, cuando no tienen... Por ejemplo, lo podés ver en sectores productivos, ves los sectores exportadores, dinámicos, modernos, Eso es cierto, Bueno. estoy de acuerdo, pero Ahora, déjame permitime- terminar la idea. Acá no podemos dejar de ver que el peronismo ha cada vez más representado a la patria subsidiada. Seguro. Hay, Sin duda, no, eso no hay una ninguna cuestión de duda. intereses. Ellos representan a los sectores económicos que viven de los subsidios del Estado y hacen negocio con el Estado. Representan a las provincias que viven de la coparticipación de las otras provincias. Representan a los sectores sociales... Y son las que manejan el Senado, por lo Por tanto ejemplo. tienen un poder en el Congreso que es muy complejo. Ellos manejan los sectores sociales que viven subsidiados por los otros sectores. Entonces, cuando vos querés hacer las reformas, te encontrás siempre con la patria subsidiada y con el está peronismo. ¿Querés hacer la reforma laboral? Muy bien, Bueno. la CGT. ¿Querés hacer la reforma educativa? Baradel. ¿Querés hacer la reforma de la coparticipación? Ahí me Gildo Infraguen. ahí me tocaste un tema que me toca en la fibra, porque el tema reforma laboral de Mauricio Macri, acá en la hora de Maquiavelo lo criticamos mucho, que Macri hizo la reforma laboral en silencio. Se la llevó a la CGT a ver si le gustaba y obviamente que la CGT le dijo que no, y no la debatió. Que es lo mismo que hizo de la Rúa. Algunos de la Rúa con el tema de las comas del Senado, etc. No la debatió. Cuando hoy vos ves las encuestas, mostramos muchas veces la anteúltima de la Universidad de San Andrés, hay un consenso del 64% de los argentinos que quieren una reforma laboral porque entienden que con una reforma laboral los privados van a dar empleo y no solamente el Estado. Y Macri, en lugar de debatirlo y mostrarle al peronismo y a la CGT, la gente lo pide porque entendió, fue a hacerlo en secreto y falló. Entonces, la pregunta es, en el 2023 van a volver a gobernar probablemente, y ojalá, Dios quiera. ¿Lo van a hacer en secreto o van a tratar de conseguir el consenso primero con la opinión pública para presionar al peronismo a que se adapte? Bueno, bienvenido. Digo, vos eras el que hablaba de... Para empezar, no se hizo en secreto. Se hizo público, se hizo una reforma laboral. No se debatió. A ver, no fue en secreto. Fue una propuesta pública que se llevó al Senado. Los senadores peronistas nos dijeron sí, vamos a verla. Obviamente llevamos una reforma que en vez de ser así, la llevamos más modesta para que ellos lo pudieran aprobar. Se paró Pablo Moyano, que es uno de los delincuentes más reconocidos del sindicalismo argentino, y dijo, esto es la CGT, los compañeros, los derechos de los trabajadores, y se terminó. Ahora, no se debatió. Permitime decirte que lo que buscamos, lo que se hizo, y mal, fue buscar consenso. Fue lo que Porque se fue a buscar consenso justamente en los que de entrada te iban a decir que bueno, no, esos y, son no pero, y no se debatió para encontrar el consenso de la gente. Diego, eso es lo que hay. No, Diego, eso es lo que hay. Vos querés hacer la reforma laboral, tenés la CGT. Querés hacer la reforma educativa, tenés a Baradel. Querés reformar el tema de las provincias, los impuestos, los feudos provinciales, tenés a Gildo Infran y a Alicia Kirchner. Es el peronismo.
Entonces, yo estoy de acuerdo con vos. Yo creo que en el 2023 yo arrancaría por hacer un plebiscito y llamar. Por ejemplo. La gente quiere una reforma, reforma laboral y quiere una reforma. Yo tengo un proyecto de reforma de las asociaciones sindicales para que sean democráticas. El tema de la reforma laboral. Entonces, primero llamemos tendría que haberse plebiscitado como tantas otras cosas. Bueno, eso no es, ese es un punto. Por eso te digo, a mí me parece que cuando muchos dicen busquemos consenso, lo que buscan es repetir errores que ya cometimos. Ese fue un error. Y me parece que lo que tenemos que buscar es un consenso con la gente para hacer la reforma. Y que a esos aparatos hay que apuntarles. Bueno, en esa nos ponemos de acuerdo. A los intereses y cambiar en esa las nos ponemos cosas. de acuerdo. Me queda como síntesis, casi como que Fernando Iglesias me da la razón. Tenés que buscar en la Argentina el consenso con la opinión pública porque, como diría el Dante, con la política, lasciate omnia speranza. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo. En Lanús lanzamos el Plan de Seguridad 2021. Vamos a incorporar 220 cámaras de videovigilancia nuevas, con tecnología de avanzada, para superar las 1000 cámaras de seguridad hacia fin de año. Más tecnología al servicio de la prevención del delito. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana, Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Valoremos la energía. Valoremos la fuerza que impulsa nuevos comienzos. Valoremos el trabajo. Valoremos a los que se levantan. Valoremos cada uno de los esfuerzos, lo cotidiano, los encuentros. Valoremos a los que sueñan, a los que se atreven. Valoremos lo nuestro. Valoremos la evolución. Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Edenor, energía argentina, la mejor energía.